Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Tiempo Informativo. Un tiempo informativo que hoy vamos a utilizar conociendo un poquito a fondo lo que es la unidad de cuidados paliativos, a esos doctores que día a día están visitando a nuestros enfermos de una forma especial y con un trabajo también muy singular dentro de la medicina. Vamos a conocer con dos de ellos que nos acompañan esta noche lo que es la vida, la forma de atender, la forma médica de, como digo, de la doctora Bárbara Rodríguez. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Televisión Allí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por ofrecerme. Y rápidamente pasaremos a presentar también a su compañero, pero ahora, doctora, para hacer la introducción, me gustaría saber cómo definen ustedes, los doctores de paliativos, lo que es la unidad de cuidados paliativos, en definitiva, lo que es ser médico de esa especialidad. Bueno, los cuidados paliativos, ya en su mismo nombre lo dicen, son cuidados, es una atención global que no solo atiende a los aspectos físicos, sino a los aspectos emocionales, sociales, de aquellas personas que están en una situación de enfermedad en una fase avanzada, ya no curable, y que tienen una serie de necesidades especiales. Es por eso que la podemos definir, yo lo he hecho, no sé, yo le pido también disculpas si a lo largo de la entrevista, por el desconocimiento mío en la materia, puedo cometer algún error hablando, que eso es un hecho que le tengo pánico con ustedes y con otros temas. Es por eso por lo que yo he dicho, está bien que comentemos que es una especialidad singular, muy especial. Para mí es muy especial y mira, en la definición de la Organización Mundial de la Salud, en la última actualización que se hizo sobre la definición de cuidados paliativos, fíjate, hablaba de la medicina paliativa como un enfoque. Y a mí esa palabra me gustó mucho, enfoque, porque es como un cambio de perspectiva, donde lo que es la enfermedad deja de ser el protagonista y el protagonista es la persona. Entonces, una persona no es solo las enfermedades que tiene, sino muchísimas circunstancias que la rodean, una historia, una familia, unas circunstancias sociales y una carga emocional que viene de su propia historia vital que va a condicionar cómo afrontar los problemas. Y aquello me gustó mucho, yo lo utilizo y sí, es muy singular y yo creo que para mí el mejor enfoque. Permítame ahora ya sí que le dé las buenas noches a su compañero que nos acompaña, que es el enfermero David Callado. David, buenas noches. Buenas noches. También igualmente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y David, en estos días que hemos hablado por teléfono, vía WhatsApp también, para preparar la entrevista, hay aquí un hecho que usted me dirige y que me gustaría leer. Es su, digamos, carta de presentación en el mensaje que me envía. Y dice así: una de las cosas que vemos desde la unidad de cuidados paliativos, importante, es trabajar con el público en general, en la sociedad, sobre la sensibilización de la finitud de la vida. Es más o menos lo que Bárbara nos estaba contando ahora. En la finitud de la vida, del envejecimiento, la cronicidad, pero sobre todo del final de vida. Para nosotros, ustedes, la alimentación al final de la vida no es tan importante, esto está definido, porque también hay un tema importante en cuanto a la alimentación, que están ustedes participando con el doctor Valiente, con Juan Valiente, presidente de la Asociación contra el Cáncer, en unas charlas que está dirigiendo a todas aquellas personas que quieren visitarle, pero en este momento la alimentación la vamos a dejar un poquito al lado y continuar diciendo: sí lo es tener una atención integral, un acompañamiento integral, física, funcional, psicológica, social, espiritual, que no hay dolor, pero que tampoco haya soledad, no que haya un gran malestar emocional, explorar los temores, explorar si hay asuntos pendientes. Todo esto va más allá de la propia medicina en sí, o es también medicina. Bueno, yo creo que a lo mejor más por la situación donde estamos, ¿no? Los cuidados al final de la vida, un poco estos temas cobran más importancia, pero creo que son temas que deberían ser transversales, que se deberían tocar en todas las especialidades, en todos los campos de la salud. Igual que en enfermería, cuando estamos con una persona e intentamos valorarla en su integralidad, en su globalidad, es un poco el abordaje que también hacemos nosotros en los cuidados paliativos, ¿no? El sensibilizar sobre el final de vida para nosotros es muy importante, porque aceptar que tenemos un fin
nos permite también poder trabajar otros temas, poder trabajar asuntos pendientes, poder incluso reconciliarte con aquellas personas que tengan ahí, valorar un poco más la vida. Y es un poco lo que nosotros intentamos dar con ese enfoque integral, que a lo mejor es más acorde con los cuidados paliativos, pero que debería ser transversal en todo tipo de cuidados. Doctora Rodríguez, la unidad de cuidados paliativos en ELLIN, ¿cómo está conformada? ¿Quiénes la componen? ¿Cuántas personas? La componen 2 personas en activo diario, que es un médico y un enfermero. ¿Son ustedes? Sí. En concreto me refiero a exactamente, ustedes, somos sí. nosotros y luego hay 2 médicos más, 2 compañeros que son apoyo y vamos rotando. Es decir, la unidad cubre actividad en planta de hospitalización, pacientes que están ingresados, depende del servicio de medicina interna, de hecho los médicos somos especialistas en medicina interna y cuidados paliativos. Y atendemos consulta, vemos pacientes en consulta y luego la atención domiciliaria, que es lo más reciente. Y hay el personal, David está todos los días, el enfermero fijo, de hecho, por eso yo lo llamo, digo, tú eres el jefe, el que está, y nosotros pues rotamos en función también de las guardias, etcétera. Y para cubrir esas tres áreas, consulta, hospitalización y domicilio. Doctora, y con 2 personas, más hablando de ese soporte que tienen ustedes, ¿cómo cubren todo? Porque, bueno, hemos hablado un poquito antes de entrar en antena y hemos visto que el campo que ustedes cubren es bastante amplio. Es la comarca original de ELLIN, que es Fuente Álamo, Ontur, Albatana, Tobarra y ELLIN, más aparte después ustedes marchan también para la sierra, porque eso sí compete a lo que es sanitariamente, depende de la gerencia de ELLIN. ¿Cómo cubren ustedes todo ese espectro que hay? A ver, bueno, por un lado, es verdad que es complejo porque por la dispersión geográfica y la accesibilidad, ¿no? Los accesos, las carreteras, bueno, todos hemos estado en distintos sitios y es verdad que cuando vamos a Nerpio, pues vas a Nerpio y no te da tiempo, si te llaman corriendo de ELLIN, pues haces lo que puedes. Pero es verdad y tenemos que decir que la base de toda la atención sanitaria es la atención primaria. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos un apoyo, tenemos una atención primaria excelente en este área. Bien. Entonces, pues el centro, la base son ellos. Y en relación a la complejidad de los problemas de la persona que necesite, el médico de primaria valora si nos necesita o no. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los principales puntos nuestros de apoyo es la coordinación con la atención primaria. O sea, que no es necesario que siempre que se atienda al enfermo, al paciente, estén ustedes físicamente. No, el paciente lo valora quien lo conoce, es un médico de cabecera, que me gusta a mí decir, y que valoran tanto al enfermo, la familia, hacen la evaluación global, transversal, como ha comentado David, y ellos detectan necesidades especiales complejas y en ese momento es cuando nosotros entramos. Hay enfermos, familias, situaciones que no son complejas o no tienen una alta complejidad y que perfectamente son seguidos por su médico que lo ha conocido siempre. Y cuando se detectan otro tipo de situaciones, pues entonces ya se pone en contacto con nosotros y se hacen valoraciones conjuntas y se acuerda con el equipo de atención primaria cuál va a ser el tipo de seguimiento según las necesidades. Pues habrá personas que tengamos que ver todas las semanas, habrá gente que a lo mejor hay que verlos 2 veces o 3 veces por semana según vaya ocurriendo cosas y habrá gente, pues bueno, se hace una valoración inicial y luego pues quedamos un poco a la demanda de que haya cambios. De la situación. Claro. Doctora, se presenta usted como doctora en medicina interna y cuidados paliativos. ¿Son también psiquiatras? No. Se lo he preguntado entrecomillado. No en la especialidad, no como doctora, no como doctores, pero quiero decir a la hora de elaborar su trabajo de cara a la familia, porque ahora voy a volver a sus palabras de presentación para que me cuente después cuándo la vida del enfermo, cuándo la enfermedad de la familia se convierte en historia, como usted me ha dicho. Pero entonces, además de también tener dotes de psiquiatría para poder atender a las personas que atienden. Nosotros tenemos una formación, la formación en cuidados paliativos incluye la formación en Será la gestión muy amplia, ¿verdad? emocional. Sí. Será muy amplia. La formación en gestión emocional. Y bueno, no solo es una formación puntual, nosotros no formamos continuamente, porque fíjate, eso es lo que para nosotros es más complejo, la gestión emocional, tanto de la familia como del enfermo. Toda unidad de cuidados paliativos debería contar con un psicólogo, además de con un trabajador social, ¿vale?
Perdón, hace bien en decirme ahora, porque yo me doy cuenta que cuando he dicho psiquiatra no lo he dicho bien. Sería quizás psicología, sí. Perdóneme. Sí. Es lo que les decía antes, que temo que al hablar mi desconocimiento me lleve a equivocarme, pero si lo hago, me rectifican. No, hombre, no, gracias. Pero nosotros, aunque no contamos con un psicólogo propio de la unidad, es verdad, y hay que decir las cosas como son, tenemos muchísimo apoyo de la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Cuando nosotros empezamos la unidad, fuimos a hablar con la asociación, nos prestaron y además es prácticamente uno del equipo, y además tenemos la suerte de contar con el apoyo de toda la unidad de salud mental del Hospital de Lleida. Cuando esto empezó, nos reunimos con ellos y aunque tienen muchísimo trabajo y tienen muchísimos campos en los que actúan, nos reunimos una vez al mes con ellos y con otros profesionales donde bueno, nos apoyan, nos ayudan, nos enseñan y nos soportan emocionalmente. Entonces, aunque estamos formados en ello, necesitamos mucho apoyo y en parte, bueno, pues lo tenemos. Sí, me imagino que me estaba hablando de Maite, ¿no? Sí. Es Maite la psicóloga del... David, si en algún momento yo pregunto y no le pregunto a la persona adecuada, ustedes mismos toman la palabra. Sí. La Asociación Española del Cáncer no vamos a olvidarla, puesto que el contacto con ustedes nos llega a través de Juan Valiente, del doctor Valiente, como presidente de la Asociación contra el Cáncer, y en esas charlas que, como digo, realiza periódicamente. ¿Cómo están trabajando, desde su opinión, desde la opinión de los doctores de paliativos, la Asociación Española contra el Cáncer? Yo creo que bien. Por un lado, la asociación tiene una campaña muy importante que es a nivel preventivo y promocional, o sea, de promoción de la salud. Digo muy importante porque bueno, pues fomentar hábitos saludables siempre va a ser muy bueno de cara a prevenir posibles enfermedades futuras, ¿no? Pero por otro lado también no deja de lado la importancia de lo que son los cuidados al final de la vida, ¿no? En el momento que una persona diagnosticada, en este caso de una persona con un cáncer, es diagnosticado, existe esa posibilidad y esa opción de tener también un apoyo psicológico, ¿no? Y no solo el apoyo psicológico, también la asociación para este tipo de pacientes proporciona recursos como puede ser camas articuladas, puede ser colchones de aire alternante, en fin, sillas de ruedas, diferentes recursos que ellos tienen a nivel de material también y que están al alcance de las personas pues, que son diagnosticadas, ¿no? En este caso de cáncer, ¿no? Entonces es un apoyo muy grande porque sí que es verdad que nosotros en el día a día vemos a muchas familias y en muchos momentos hay familias que no tienen la oportunidad económica de poder pues tener alcance a lo mejor una cama articulada, ¿no? Pero que sí que es muy importante para esa persona. Entonces, bueno, por parte de la asociación eso también es muy importante. Sí, doctora, vuelvo de nuevo. El enfoque de la enfermedad deja de ser la protagonista y deja de serlo cuando es la persona quien toma ese protagonismo y se convierte en una historia. Esas palabras, defínamelas un poquito más, parecen interesantes y deben de ser muy emotivas, sobre todo en la vivencia de una familia. Sí, mira, gracias a los avances de hoy en día en la medicina y científicos curamos cosas que antes no se curaban y se está llegando a sitios impresionantes. Pero es verdad que todo eso tiene un lado negativo y es que la atención sanitaria, sobre todo la especializada, se ha centrado en el problema físico, ¿no? Tratas un corazón, tratas un hígado, ¿no? Y parece que la persona que tiene eso queda un poquito atrás. Entonces, cuando en el drama de la entrada a cuidados paliativos, donde parece que ya no pueden hacer nada por ti, fíjate, ahí se recupera la importancia de la persona y de tu historia vital, ¿no? Cuando cuidamos mucho el principio de la vida y el final lo tenemos un poco abandonado cuando debería ser igual de importante. Entonces, te sitúas, imagínate la persona que se sitúa ante una enfermedad que no es curable, que sabe que el pronóstico a corto plazo es malo, entonces esa persona tiene un impacto emocional muy serio y cada uno, de forma individual, contamos con unos recursos. Recurso es las armas que tú tienes psicológicas que has ido aprendiendo desde tu niñez para afrontar esos problemas. Y estoy hablando de la persona con la enfermedad y de la familia, porque para nosotros son igual de importantes. De hecho, se tratan en conjunto, ¿no? Ambos son pacientes, por decirlo de alguna manera, y eso es importantísimo. Mira, se muere mal cuando no se acepta que nos vamos a morir.
se muere con mucho sufrimiento, tanto de la familia como del enfermo, cuando es algo que no queremos y ni hemos podido ni nos han ayudado a asumirlo. Esta pregunta, bueno, usted se me ha adelantado en casi que en la respuesta, pero se la iba a hacer. En el año que nos encontramos, 2019, siglo XXI, con muchísimos avances en todos los aspectos, médicos, sociales, en fin, de todo. ¿No sabemos todavía presentarnos ante la muerte, doctora? ¿Tenemos problemas para aquello? ¿Sigue siendo tan difícil presentarse ante la muerte? No es que no lo sepamos, Perdón, es que lo hemos olvidado. Vuelvo a repetir, si la pregunta la hago indistintamente, bien, doctora. Te vamos a contestar los dos. No es que no sepamos, es que se nos ha olvidado. Es que no tiene nada que ver ahora con antes. ¿Cómo se moría la gente antes en casa? Se moría en casa. Fíjate las películas de los reyes que se morían en su cama, rodeados de la corte. Y decía, tú eres mi hijo, tú vas a ser el próximo rey. Y daba instrucciones, la gente iba preparando. Estaba aceptando la muerte. Muchísimo más asumido. Hay un cuadro, es que ahora no me acuerdo, donde se ve un moribundo y una familia, niños por allí. ¿Cómo se afronta ahora la muerte? ¿Cómo? De forma mucho más peor, ¿no? Más emotiva. Más alejada. Más alejada. Más alejada. Iba a decir más oculta. Claro, a los niños los apartamos rápidamente. Los apartamos, que no sufran. En casa es duro. Es como lo que nosotros llamamos muchas veces el tabú de los tabús, ¿no? El tabú que es la propia muerte, y ya si hablamos de los niños es ocultarle la muerte a los niños, el tabú de los tabús, ¿no? Y es un poco como en algún momento en la sociedad que vivimos hemos aprendido, ¿no? O hemos pensado que la mejor forma de proteger a los niños, a nuestros hijos, es apartarlos de la muerte. Y por ahí a lo mejor empieza el error nuestro, ¿no? Con la mejor intención, por supuesto, pero con esa acción lo que evitamos también es enseñarle al niño que la muerte va a estar presente, que en algún momento a todos nos va a tocar y que no tenemos que irnos a opciones mayores, ¿no? Pero la misma muerte de un animal, de una mascota, puede ser un buen momento para aprender a un niño a que la muerte está presente, que la vida es finita, que tiene un fin. Y a lo mejor enseñarle también al niño lo que es la capacidad de afrontar situaciones que son malas, ¿no? En la vida, ya no solo en la muerte, pero una pérdida de un amigo porque se tiene que ir a otra ciudad, también es un afrontamiento que un niño tiene que aprender, y a lo mejor son pequeños pasos que tenemos que dar como sociedad al enseñar a los niños, no solo en las familias, en las escuelas también. Hay países como Estados Unidos o países de Europa que en su catálogo educativo incluyen también la docencia, la muerte. Parte ¿no? de ese tema, ¿no? Eso es algo que se toca. Pero, y aquí, David, pero la mente del niño, creo yo que posiblemente lo que muchas personas pensamos que puede peligrar, ¿no peligra por ese momento? Al revés, O hay que saber hacerlo, y eso es complicado. Es más el miedo infundado que tenemos nosotros, los adultos, que luego el niño cómo lo va a afrontar. Por supuesto, no le vamos a quitar que lo va a pasar mal, pero ese niño, cuando en casa hay un familiar que se está muriendo, sabe perfectamente que ese familiar se está muriendo. Y si lo apartas de esa situación, el niño puede irse a lo mejor a otro lado sin poder despedirse de su abuelo, por ejemplo, y a lo mejor sin rellenar información real, y empieza a imaginarse, por ejemplo, que... ¿Será peor a la media larga? Al medio plazo, es decir, el niño puede empezar a preguntarse, oye, ¿y esto que le ha pasado a mi abuelo le puede pasar a mi padre o a mi madre? Y puede pasarle ya, me puede pasar a mí. Si esa información nosotros no se la facilitamos de alguna manera, el niño la va a imaginar y digamos que la va a rellenar con su imaginación. Y ese es el problema, el niño no va a aprender a afrontar. Y por supuesto también el error, ¿no? de no darle la oportunidad de poder despedirse a una persona que quiere, como puede ser su abuelo. Obviamente no hay que culpabilizar esa acción. Por supuesto nosotros no decimos que no se culpa, pero sí que hay que dejar claro que a veces la mejor forma de proteger y de enseñar a un niño es haciéndole que se enfrente en compañía de unos adultos a la realidad, no alejarla de ella. Bueno, esto que me están contando también cuando vemos la dificultad que tenemos, ya no solamente para mantener al niño que se dé cuenta de lo que está ocurriendo, sino tan solo para poder decir la palabra cáncer. Hay personas que no lo nombran, hay personas que el cáncer, la palabra,
es un tabú, bueno, todavía empeora más la situación. Doctora, ese caso, ¿ustedes cómo lo contemplan? Con la persona que tiene dificultad, porque si llamamos a un dolor de cabeza, si llamamos a una diabetes, pero el cáncer, oiga, eso es más complicado. Claro, es que la palabra cáncer implica muerte posible. Hoy por hoy el cáncer tiene muchísima difusión mediática y cuando suena... O sea, cáncer implica te puedes morir de esto, ¿vale? Y que fíjate que diabetes también significa puedes morirte de esto, pero no lo vivimos de otra manera. Se lo iba a comentar yo, ¿eh? Nosotros, ¿cómo lo contemplamos? Lo contemplamos todos los días, porque estamos en una cultura que rechaza el sufrimiento y nos hemos equivocado, porque el sufrimiento forma parte de la vida y se puede paliar, pero se puede paliar con medicinas, pero con esto también, ¿vale? Cómo tú lo asumes. Sí. Entonces, pues vamos a ver, te referías, o sea, tu pregunta era cuando damos la información a las personas, el nombrar la palabra cáncer. Sí, el cómo se porta la familia del enfermo, el propio enfermo, porque estábamos hablando hace unos segundos tan solo de la dificultad de mantener a nuestros hijos informados de lo que está sucediendo. Claro. Y claro, yo me llama la atención si eso nos cuesta trabajo, pero si ya nos cuesta trabajo decir cáncer. Claro. Eso era lo que yo le preguntaba, la dificultad que tienen las personas cuando se les presenta la enfermedad. Pues se maneja con mucho cariño, porque ya bastante tiene esa persona. ¿Son ustedes especiales? ¿Especiales? ¿Son ustedes especiales? Es una pregunta. Es una pregunta, no, doctora. somos normales de nuestro padre y nuestra madre, no. No creo. Bien. Pero que a lo mejor por nuestra experiencia pues hemos aprendido, ¿no? Ya, pero entiendo que entienden que esa pregunta es necesaria que les diga. No sé. ¿No? Sí. Es necesaria porque bueno, están ustedes en una especialidad compleja. Porque, por ejemplo, a la hora de definir que entre un doctor por la puerta, me ha dicho que asisten a los enfermos que se encuentran en las habitaciones hospitalizados en el hospital. A la hora de entrar un doctor de medicina general que está allí con ustedes, ¿será distinto o no es distinto, doctora? A ver, esto es cuestión de sensibilidad y creo que yo tengo muchísimos compañeros con muchísima sensibilidad. Si la gente se mete en el tema sanitario es porque le importan los demás. Por eso le preguntaba yo aquello. Pero en todo porque le importan los demás, luego ya hay circunstancias y condiciones y te importa la persona que tienes delante. Y tienes que aprender a sufrir con ella. Sí, porque ustedes también lo viven, claro. Claro, tienes que aprender a sufrir con ella y cómo vas a acompañar a alguien en algo tan importante si no estás a su lado como un igual. Sí, entonces, con una determinada frialdad o con una determinada postura que no sea empática. Claro, pues con naturalidad. Mira, uno de los principales trabajos que nosotros tenemos que hacer es enfrentarnos a la idea de nuestra propia muerte. Es un tema que nosotros hablamos muchísimo en nuestras reuniones, porque ¿cómo vas a acompañar a alguien en algo que te da miedo? O sea, tú tienes que ser el primero, que te has planteado que te puedes morir día tras día y te has muerto con cada persona que se ha muerto a tu lado. Entonces, somos los primeros que nos tenemos que aplicar el cuento y es muy necesario porque eso te da un cambio de visión que te ayuda a saber estar al lado. Y empezamos por nosotros mismos, pero creo que sería un cambio que sería fundamental en todo aquel que está al lado de alguien que está yendo ese camino. ¿Cómo vas a acompañar a alguien por un camino que tú no has recorrido tampoco? Vale, no, recorrido exactamente, ¿no? Pero al que tú te has enfrentado, por lo menos, no sé, en tu cabeza. Bien, pues hasta ahora hemos tocado pues, lo psicosomático, la psicología, las emociones, todo aquello. Vamos ahora a la medicina en sí. Cuidados paliativos, médicos, ¿cómo son? ¿Qué tipos de trabajo requiere o hacen ustedes con el paciente? Bueno, en primer lugar, pues identificar, ¿no? Aquel paciente, comentaba Bárbara, muchos pacientes mueren y se hace un perfecto acompañamiento desde su familia y desde atención primaria, desde los centros de salud, los equipos que hay trabajando. O sea, empieza con el médico de cabecera. Eso es. Él es el que de manera longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo hace el recorrido, ¿no? Él los conoce de mucho tiempo, va viendo su evolución y en el momento en que a lo mejor percibe alguna situación compleja, lo que nosotros llamamos pacientes complejos, ¿no? Ya no hablamos solo del cáncer, porque hay enfermedades que son complejas que te dicen, ¿no?
que estamos en el último tránsito, ¿no?, hacia el final de la vida, y que hay una complejidad que voy a necesitar de un apoyo externo, ¿no? Entonces ahí, digamos que nosotros es cuando intervenimos, ¿no?, como equipo de cuidados paliativos, complementando un poco la labor del equipo de atención primaria y siempre alrededor del paciente y la familia, que son el eje principal de los cuidados. Luego, nos derivan muchos pacientes de la consulta de oncología, otro tipo de derivación, de la consulta de oncología, pacientes con cáncer, ¿vale?, en cierto estadio, con ciertos síntomas, ya que el oncólogo, tenemos muy buena relación con él también, muy buena coordinación, que él ya ve que pacientes que van a empezar a tener síntomas complejos y a necesitarnos. En ese caso, nosotros, una vez que recibimos la interconsulta del oncólogo, nos ponemos en contacto con su médico de cabecera y le decimos, mira, este enfermo nos lo ha mandado el oncólogo, está en esta situación, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Que lo digo porque es a través de atención primaria, pero luego tenemos la vía especial a través de oncología. Sí, que no es necesariamente que se ciñan ustedes a una especialidad, les puede llegar un paciente desde cualquier lugar de las distintas áreas de medicina que existen. Eso es. Que lo ideal un poco es digamos, la parte de atención primaria, ¿no? Eso es lo general, ¿no? Digamos, el día a día. Eso es. Pero después les vendrán unas especialidades que son derivadas de otras áreas. Igual que muchas veces cuando se produce un ingreso de un paciente en una planta del hospital, si cumple ciertos criterios, pues también se deriva a la unidad de paliativos. Nosotros intentamos conocerles antes de que salgan de alta, para luego ya empezar a hacer el seguimiento en consulta o en domicilio. Sí. ¿Esa medicina en qué consiste, doctora? ¿Qué tipo de tratamiento hacen ustedes? Es que no sé cómo decirlo, no quiero equivocarme, sino de mantener que la enfermedad no vaya más, no quiero decir la palabra mantenimiento, pero va por ahí. Que a ver, las bases son una evaluación completa, no dejarnos ningún objetivo, ya hemos hablado de ello, ninguna esfera, y si nos centramos en la esfera física, una evaluación exhaustiva de síntomas, es decir, qué problemas le está provocando a esta persona la enfermedad. Pues hay gente que es el dolor, hay gente que es disnea, molestias intestinales, hay gente que el simple cansancio, y hay personas pues a lo mejor que son más los problemas emocionales, insomnio, etcétera. Se hace una evaluación exhaustiva y se hace un plan. Bueno, pues para esto vamos a utilizar esto, para esto tal, para esto tal. Y luego son objetivos la calidad de vida, que esté lo mejor posible, ¿vale? Para tener una buena calidad de vida tienen que estar muy bien controlados los síntomas y muy bien controlados y muy bien apoyados por los aspectos emocionales, familiares y sociales, ¿de acuerdo? Un seguimiento de ello y una coordinación con su médico de referencia, que es el médico de atención primaria. Ha dicho usted una frase que estamos muy acostumbrados a escucharla hoy en día en la sociedad, que es que las personas en el último trance de nuestra vida debemos de tener una calidad de vida aceptable y positiva. ¿Ustedes lo consiguen con su trabajo? Hacemos lo que podemos. Estamos en ello. Por lo menos lo intentan. Claro, ¿no? Intentamos no dejarnos ningún aspecto. De hecho, tenemos dolores incontrolables que al final resulta que es un problema emocional no resuelto. Y hasta que llegamos allí y te das cuenta, bueno, no es tan fácil. Por eso hay que tener en cuenta tantísimas cosas. Lo que sí hacemos es evaluarlo y evaluar mucho. ¿Y por qué? Y ahora, no sé, seguirlo, acompañarlo. Y cuando esto sucede, cuando se consigue esa calidad de vida en los últimos instantes de una persona, las otras personas, familia, amigos, el entorno, en definitiva, sabemos captarlo, sabemos apreciarlo, sabemos que ha existido una mejora de vida en los últimos instantes, sabemos que sin el médico, sin el doctor, el enfermero de paliativos no se hubiese conseguido aquello. ¿Somos conscientes de la realidad? O quizás La pregunta es si el que estemos nosotros presentes mejora esa calidad. Si el enfermo ve y vive y siente, lógicamente, que se le está consiguiendo una calidad de vida aceptable para sus últimos instantes, y los familiares también, si lo perciben.
Bueno, para eso nosotros también intentamos luego, una vez que se produce el fallecimiento de la persona, para nosotros es muy importante no perder el contacto con la familia, ¿no? Ahí lo tengo, ahora hablaremos. Y ahí hacemos el seguimiento, ¿no? Sí. Hacemos una llamada telefónica y un poco o sea, vemos que no, también... no pierden el contacto, no finaliza su trabajo una vez que la persona se ha marchado, sino que ustedes todavía persisten en aquello, Eso ¿no? es. Intentamos ver un poco si se ha quedado algo pendiente, si existe algún riesgo también de que pueda haber un duelo, lo que nosotros llamamos duelo patológico, duelo con algún riesgo, ¿no? de que haya un sufrimiento no natural, por así decirlo. Y para eso nosotros es muy importante, ahí es como medimos también la calidad de nuestra atención. Es decir, si la persona ha fallecido bien controlada de síntomas, si el entorno social también se encuentra más tranquilo o cree que no hay asuntos que se hayan quedado pendientes. En fin, para nosotros es muy importante después del fallecimiento poder hacer un mínimo de seguimiento en el duelo ese. Porque dicen los especialistas que el duelo es importantísimo, es tan importante como el previo a la muerte, al fallecimiento, ¿es así? Claro, de hecho si estamos diciendo que atendemos tanto al enfermo como a la familia, una vez que ha terminado el proceso del enfermo, no puede abandonar a la familia. Ellos todavía quedan, porque todavía hay gente que muere mal, porque hay gente, no solo por los síntomas físicos, sino porque hay gente que se muere no queriéndose morir, con un entorno que está sufriendo muchísimo porque no acepta esa pérdida todavía. Entonces, eso luego hay que continuarlo, porque a veces que hemos llegado al final y no se alivia el sufrimiento al 100%, eso pasa. Y tenemos que continuar con ello. Entonces tenemos un protocolo para seguimiento de eso. Bien, hay una pregunta que yo les quiero hacer, que no sé si, bueno, espero que me la contesten, si no me la quieren contestar tampoco pasa nada, porque les voy a preguntar por causas legales. Les voy a preguntar porque creo que viene bien ahora saberlo. La eutanasia. Ustedes me imagino que tendrán... Bueno, me cuentan hasta donde ustedes quieran. No les voy a poner el compromiso de que me contesten si piensan, si debe de existir, si no debe de existir. Ustedes, si lo que quieran. Yo les pregunto sobre la eutanasia. En España ya está surgiendo con mucha fuerza ese movimiento. Los políticos, aunque algunos ya se están haciendo eco y demás, pero no es una constante y no es una fuerza importante. En los países de Europa, en algunos de ellos, lo tienen más que asumido. Doctora, ¿hasta dónde me cuenta usted de su vivencia, de sus creencias o de su formación médica profesional de la eutanasia? Fíjese que no quiero preguntarle si usted es proclive o no a aquello. Yo eso no voy a entrar porque es un tema legal, es una cuestión posiblemente, vamos, seguro, personal, y por eso no le pregunto. Pero sí quiero que me diga qué piensa de ella. Para mí es un tema muy importante. Esto da para otro día. Mira, yo te digo, los cuidados paliativos, la Sociedad Europea Española de Cuidados Paliativos, siempre dicen que los cuidados paliativos ni alargan ni acortan la vida, sino que acompañan la vida para que sea lo mejor vivida posible hasta el último día. Es como esa viñeta de Snoopy que habremos visto todos, que dice, ¿sabes que un día nos moriremos? Y dice, ya, pero sabes que los demás no. Entonces, los cuidados paliativos van por ahí. Y el problema de la eutanasia es un problema de nomenclatura. Hablamos de eutanasia y no sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Nosotros afirmamos la vida hasta el último momento, no queremos ni acortarla ni alargarla. Y tenemos conflictos de nomenclatura con la gente pide la eutanasia o cree a veces que estamos haciendo eutanasia cuando ponemos una sedación a un enfermo y no se está haciendo una eutanasia. Sí, porque la sedación, por favor, explíqueme, volveremos con la eutanasia, pero explíqueme por qué la creencia de que la sedación es una eutanasia, sí, y por qué lleva a ese pensamiento, cuando precisamente lo que ustedes hacen es quitarle el dolor, si fuese dolor lo que tiene, a nuestro familiar u otra situación. Claro, mira, haz un día una prueba y yo la he hecho. Tú buscas en un buscador de internet, busca eutanasia, artículos, ¿no? De prensa. Sí. Y claro, es que hay información muy errónea. Luego si buscas especialistas en cuidados paliativos, en ética, entonces ya te explica las cosas como son. Ya da los pasos como claro, te explica las cosas. Hay un problema de nomenclatura. ¿Qué es la sedación paliativa? Que no tiene nada que ver con la eutanasia. La eutanasia es la buena muerte, ¿no? Se supone. Sí. La sedación paliativa es disminuir el nivel de conciencia, o sea, dormirte cuando hay un problema que con toda la medicación y recursos que tenemos no podemos solucionar. Es decir, en una persona que está al final de la vida, en una enfermedad avanzada, incurable, con un pronóstico de vida limitado, un dolor incontrolable, con
dosis máxima de medicación, etcétera, una disnea, un ahogo. Entonces, el único medio que te queda para que esa persona no sufra es dormirla, ¿vale? Con eso no se está provocando la muerte a nadie, al final está ahí y está llegando. Pero lo que estás consiguiendo ¿por qué creemos que eso acelera el fallecimiento? Pues yo creo que esos síntomas tan agudos y tan duros y tan difíciles de controlar aparecen al final. Aparecen al final. O sea, de la vida. Que es una cuestión es un signo de que el final está aquí. Claro. Que ¿Qué es lo que pasa? no tiene ninguna correspondencia. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú lo duermes, la persona se queda tranquila y fallece cuando, pues cuando tenía que fallecer. Vale, por el mero tocaba. hecho de que dejamos de verlo sufrir, claro. entendemos que muere antes porque, claro, se ha mantenido sedado, claro. sin dolor, por lo menos aparente, y entonces, claro, pensamos que es que se ha muerto antes, ¿no? Claro. Que ustedes le han acelerado la muerte. Claro. Eso es, y lo que ha habido es un control de los síntomas, se le ha dormido, se le ha sedado, pero la muerte ha venido cuando la causa que lo provoca, que puede ser una enfermedad de órgano, puede ser el cáncer, la ha desencadenado, pero no es la propia sedación la que no solamente no han acelerado la muerte, sino lo que han hecho ha sido evitar unas horas o unos días en que esa persona ha padecido más. De sufrimiento. Claro. Y nos lleva a confusión a los que no somos neófitos en medicina. Y ahí es cuando se habla un poco de sedación, lo que comentaba Bárbara. Los síntomas aquellos que son muy, muy difíciles o casi imposibles de controlar con la medicación que tenemos delante, para proporcionarle una mayor calidad de vida, se le da, pues se le seda, se hace lo que es la sedación. Doctora, la eutanasia, David, enfermero, la eutanasia en ustedes choca el pensamiento personal con el pensamiento, con el juramento hipocrático que ustedes hicieron en su día y demás, y con aquella labor que ustedes tienen de salvar vidas, no llevar a la muerte. Choca con todo aquello, aquí ya sí le pregunto directamente, una vez que se legisle en España y demás, porque parece ser que, aunque los políticos todavía no se lo han tomado en serio, pero parece ser que va con los poquitos pasos que dan son firmes, por aquello de que Europa empuja. Vamos a encontrar muchas divergencias con eso en los distintos doctores con los que veamos diariamente, en este caso los sellineros, iba a decir. Pues no sé qué decirte. Yo, si en su momento se da, me gustaría que se abriera un debate honrado con la población y que gente formada y que entiende explicaran las cosas en condiciones. Explicar las cosas como yo he explicado ahora lo que es la sedación paliativa. Entonces la gente con la información correcta fuera capaz entonces de decidir. Yo respeto, o sea, mi atención se basa en el respeto. Hay mucha gente con la que estoy de acuerdo ideológicamente, espiritualmente o no. Yo lo respeto, pero me gustaría que las decisiones se tomaran lo mejor informado posible, pero informado de forma honrada por gente que sabe de esto. Y entonces, pues que se abra el debate y se hagan las leyes que se tengan que hacer. Yo no soy quien para juzgar cuando sé que la persona que tengo delante tiene toda la información que tiene que tener, ¿vale? Bueno, perdóneme, usted no será la persona adecuada para informar, pero sabrá bastante más que algunas personas que sean las adecuadas. Sí, sí. ¿No? Porque ya sabemos cómo funciona esto, legislarán políticos que en algún caso o deben de ser médicos para que sepan lo que hacen, pero en algunos otros casos no serán. Claro. El mero hecho de ser político van a definir. Por eso nosotros no desaprovechamos la ocasión de informar, de explicar a la gente las cosas. O sea, ¿les parece a ustedes bien que los medios de comunicación toquemos estos temas? Me parece fundamental. Necesario. Muy necesario, muy necesario. David. Muy necesario. Yo lo que quería añadir con el tema de la eutanasia es que muchas veces no se puede, el dicho, ¿no?, de construir la casa por el tejado, ¿no? O sea, si hay gente en España muriendo mal por un mal control de síntomas, no podemos estar hablando de algo que va más lejos, ¿no?, que es la eutanasia. Es decir, en nuestra experiencia laboral, muy pocas personas nos han pedido adelantar su muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué hay detrás de querer adelantar la muerte? Pues a lo mejor hay un sufrimiento físico, como puede ser un dolor, hay un sufrimiento emocional, hay asuntos pendientes, puede haber 1000 historias que tenemos que abordar primero, y es lo que un poco intentamos los equipos de cuidados paliativos. ¿No? Eso es. Y la realidad es que muchas veces en España, a día de hoy, se muere mal porque hay pacientes que mueren con mal control de síntomas. Entonces, hasta que no podamos solucionar, paliar esa situación, no podemos ir al siguiente paso, que a lo mejor es un debate de la eutanasia. Y por supuesto también, volvemos al tema de antes, la sociedad, el tabú de la muerte está presente.
¿Cómo nos vamos a plantear entonces abrir el debate de la eutanasia si aún como sociedad tenemos asuntos pendientes de acercarnos más a la muerte y de trabajarla mejor como sociedad? Hay muchas personas que mueren solas en sus domicilios, mueren sin compañía, y eso lo vivimos nosotros como equipo acompañando a muchas personas. Y creo que como sociedad tenemos que dar un paso más y, bueno, como buenos familiares, buenos amigos, buenos vecinos, acompañar a esas personas en sus últimos momentos de vida para darle una mejor calidad. Cuando como sociedad ya hemos construido todo eso, a lo mejor podemos empezar a plantearnos el tema de la eutanasia. Pero a día de hoy, ¿estamos preparados? Esto que estamos hablando, y ya para finalizar, puede emplazarse en el proyecto de Ciudad Compasiva que quieren trabajar ustedes en la zona. Una mejora en todos los conceptos psíquicos con las personas, psicológicos, no psíquicos, psicológicos con las personas, para que, ya no con el que esté enfermo, sino con todo. Claro, es que siempre que hablamos de esto hay que diferenciar al que está enfermo con quien le acompaña, que creo que la posición es muy distinta, claro. Eso es. Realmente distinta. Sí, pero igualmente el que acompaña también sufre, ¿no? De alguna manera los cuidadores, ¿no? De estos pacientes son también los que sufren. Entonces, un poco el proyecto o la idea que nosotros tenemos con lo de fomentar la compasión es bueno, si conocemos a algún familiar como cuidador que está acompañando constantemente a un paciente, esa persona también necesita descansar, también está agotado porque es un proceso largo. Como sociedad, si existen momentos o existen acciones compasivas, acciones que le sirvan de apoyo para descargar un poco, bueno, pues digamos que va a vivir mejor el final, no va a haber esa sobrecarga, ¿no? Esa sobrecarga en el cuidador. Y por supuesto también vuelvo a lo de antes, las personas aquellas que bueno, pues que mueren solas, mueren en soledad, buscan compañía que no tienen, pues un poco también lo que queremos construir con lo de hacer un proyecto, ¿no? Que busque la compasión. Fomentar a lo mejor crear una propia red de voluntarios que puedan acompañar en domicilios en estos momentos finales, pues también va a ayudar mucho, ¿no? a esos pacientes. En este caso, los voluntarios de la Asociación Voluntarios de la Asociación del Cáncer son óptimas para esta labor. Por supuesto, ellos ya lo hacen y lo hacen muy bien y llevan muchos años, tienen una experiencia muy grande detrás, acompañando lo que es en el hospital de día, en el propio hospital, ¿no? Pero yo hablo de ir un paso más, ¿no? Salir del hospital y llegar a la comunidad. A los domicilios en casa, ¿no? Eso es, al domicilio. Bueno, también lo hacen de alguna forma, ¿no? Sí, al final... También los he visto que hacen aquello. Sí, eso es, al final lo que hemos conocido es que terminan creando un vínculo, ¿no? Que es inevitable eso. Y bueno, y terminan viéndose por fuera, acompañando también de manera informal por fuera del hospital, ¿no? Y sí, están ahí haciendo una labor muy importante. Finalizo, es que conforme me están hablando pues me vienen preguntas y demás, finalizo ya. Doctora o David, el que ahora sepamos o creamos que sabemos, por aquello de internet, las redes sociales, dónde llegamos, la información que tenemos, el que hoy es muchísimo más fácil hablar con ustedes, con los médicos, que antes decíamos médicos y había una barrera. Hoy existe, pero bastante menos, existe en según qué casos, hay que matizar ahí. ¿Nos perjudica que sepamos tanto? ¿Les beneficia a ustedes en su trabajo o también les perjudica? Quiero decir, cuando se nos diagnostica, por ejemplo, un cáncer, sin conocer el estadio, sin conocer la gravedad, pero la palabra cáncer, la enfermedad cáncer. El que yo sepa tanto como sé ahora, o creo que sé, que no sé tanto, creo que sé, doctora, ¿eso a ustedes les beneficia, les viene bien o no? En su trabajo, en el desarrollo de su trabajo y al propio enfermo. Pues para nosotros tiene que suponer un reto de aconsejar y discriminar cuál es la información buena y cuál no. Hay un proyecto, hace poco se presentó en el hospital, que se llama La Paciente 3.0, de Ricardo Reolí, que, bueno, para aprender a aconsejar a los enfermos, medios de información correctos. Y fuera bulos, etcétera. Para nosotros es un reto. Es un reto y antes lo que decía el médico iba a misa y ahora te traen todo lo que se han sacado en internet y... Eso le iba a decir, que algunos ya le llegan con el diagnóstico hecho, ¿no? Algunas personas. Claro, pero bueno, es la sociedad en la que vivimos y tenemos que estar preparados para eso. ¿no? Claro, y tenemos que... Y bueno, y iniciativas como la del Paciente 3.0, pues me parece muy buena, porque así ayudamos también y no se convierte en una barrera. Lo que sí quiero añadir, y es importante, es
que se utilicen medios oficiales. Es decir, la información siempre es buena, siempre que sea información veraz, objetiva, correcta. Pasa ¿no? que a esa recurrimos poco. Claro, y es la que Ponemos tenemos que tirar como sociedad. ponemos la palabra cáncer y la primera que nos sale, a partir de ahí ya vamos a vosotros y ya vamos con un diagnóstico hecho y todo. Sí, pero muchas veces la mala información provoca que se gestione peor, ¿no? Estas situaciones. Sí. Entonces hay que informarse bien. Se suma un dolor al que ya vamos a tener, ¿no? Sí. Claro, crea unas expectativas que no hay, desconfianza ante el personal sanitario que te atiende y hay muchísimo más sufrimiento. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. David, para finalizar, ¿quieres comentar algo? Nada, daros las gracias por Se ha la quedado oportunidad. todo dicho, ¿no? Desde vuestro punto de vista. Sí, por nuestra parte sí. Sí. Doctora Bárbara Rodríguez, ¿algo más que comentar? Nada, agradeceros el espacio, para nosotros es muy importante. Nosotros os agradecemos que hayan estado aquí y que hayan aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Señoras y señores, nos marchamos. Gracias por estar con nosotros y, como saben ustedes, volvemos en momentos puntuales que tengamos entrevistas de interés para ofrecerles a ustedes. Les dejamos con la programación oficial.